Martes 23 de diciembre. El Evangelio en Pablo. Como muchos, Pablo creía estar en una buena situación espiritual, pero entonces vio a Jesús como el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. De repente se vio perdido, no como siervo de Dios, sino como enemigo de Dios, no justo, sino el principal de los pecadores. Las escamas cayeron de sus ojos al leer el Antiguo Testamento, la revelación personal de Dios a él, y con las Escrituras transformó su corazón y cambió su vida. No entenderemos las epístolas de Pablo hasta que reconozcamos estos hechos básicos que la produjeron. Escucha 2 de Corintios capítulo 3 versos 14 al 16, y luego los versículos 2 al 6, que identifica a Pablo como el paso vital. 2 de Corintios capítulo 3 versos 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versos 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El significado del pacto antiguo resulta claro únicamente cuando se conviertan al Señor. Verso 16. Jesús es el camino de salvación. Todo comienza y termina con Él. Israel, al confiar en su obediencia como Pablo antes de su conversión, veía el pacto antiguo como un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Romanos capítulo 3 verso 23, incluyendo a Israel, y los mandamientos sólo podían condenarlos. 2 de Corintios capítulo 3 verso 7. En contraste, los creyentes en Corinto eran cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 de Corintios capítulo 3 verso 3. Escucha Romanos capítulo 1 versos 16 y 17 y capítulo 3 versos 24 al 26. ¿Cómo define Pablo el Evangelio? ¿Qué recibimos por medio de Cristo por fe? Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3 versos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. La justicia se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que hacemos, y que reclamamos por fe. Esta creencia crece por fe y para fe. Romanos capítulo 1 verso 17. Pablo desarrolla esto en Romanos, pero el núcleo se encuentra en el capítulo 3,
Por medio de Cristo tenemos redención. Dios nos volvió a comprar y pagó por nuestros pecados. Justificación. Nos libró de la culpa y purificó por gracia y perdón. Dios nos aceptó otra vez y se olvida de nuestros pecados pasados. Es sorprendente. Dios, por el sacrificio de Cristo, se demuestra justo al justificar a los injustos que pusieron su fe en Jesús.